Vamos a analizar a grandes rasgos el corpus juris internacional en materia de derechos humanos. Vamos a referirnos, si quieres poner la primera, a los principales instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. Y aquí vamos a ver dos vertientes claras, muy plásticas, que son los instrumentos internacionales fomentados por la Organización de las Naciones Unidas y los instrumentos regionales que se crean en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, donde se ubica la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí quisiera yo destacar que el derecho internacional de los derechos humanos ya es una rama autónoma dentro del conocimiento de la ciencia jurídica. Tradicionalmente se decía que para considerar que hay autonomía en una rama del derecho, pues habría que ver si hay doctrina sobre el tema, si hay leyes sobre el tema, si hay interpretaciones sobre el tema. Pues es claro que el derecho internacional de los derechos humanos cumple con todos estos lineamientos. Y sí, también quisiera empezar a platicar de algunos conceptos que sí son importantes distinguir. Dentro del derecho internacional de los derechos humanos se encuentra también el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario tiene como instrumentos importantes los convenios de Ginebra, que son para la protección de los seres humanos en conflictos armados. Dentro de los derechos humanos, bueno, pues sí está el derecho internacional humanitario, están esos convenios de Ginebra. Son importantes también, pero hay esa distinción. Cuando hablamos de derecho internacional de los derechos humanos, nos referimos a estos instrumentos internacionales que regulan estos derechos subjetivos de primera, segunda y tercera generación. Derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Cuando hablamos de derecho internacional humanitario, nos referimos a estas prerrogativas, pero en conflictos armados. Los convenios de Ginebra, básicamente, que también son parte del derecho internacional humanitario. Después de referirnos al sistema universal y al sistema regional, vamos a hacer dar un panorama de una clasificación que yo estoy esbozando de 69 tratados que localizamos en materia de derechos humanos. Sin embargo, como vuelvo a insistir, el artículo primero eleva a rango constitucional las normas que en los tratados internacionales se refieran a derechos humanos. Entonces, no solo están incorporados al máximo nivel normativo 69 tratados, sino cualquier otra norma en cualquier otro tipo de tratado que contenga derechos humanos. Ya comentábamos el día de ayer algo que es muy importante, que fue un éxito litigioso internacional de México, que fue, por ejemplo, la opinión consultiva de la Corte Interamericana respecto a la obligación de asistencia consular. Ahí, la prerrogativa de que tiene un procesado, un inculpado, de ser asistido consularmente, no está en ningún derecho, en ningún tratado de derechos humanos, está en la Convención de Viena de Relaciones Consulares. Pero la Corte resuelve esa opinión consultiva de México, y como los Estados Unidos no han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, con esa opinión consultiva se fue a la Corte Internacional de Justicia en La Haya y ganó el asunto. De todas maneras ejecutaron al mexicano, a los gringos eso no les interesa, ¿verdad? Ellos están por encima de eso. Es muy simpático y lo vamos a ver ahorita con los videos que vamos a ir proyectando con la exposición. Los Estados Unidos han sido los alcahuetes de los organismos internacionales. Pues ¿dónde se firmó la Carta de las Naciones Unidas? Pues en San Francisco y bajo el auspicio del gobierno de los Estados Unidos. Ahí vamos a ver a Truman dando el discurso. Pero igual la Organización de Estados Americanos, ¿dónde tiene su sede la Organización de Estados Americanos? En Washington, tiene un edificio a todo dar, muy bonito. Y todo el sistema interamericano ha sido fomentado por los Estados Unidos, pero ellos no se someten a la jurisdicción de la Corte Interamericana, como lo hacen de ningún tribunal. Pero en el caso de la Corte Internacional de Justicia, pues no les queda otra, porque tiene fundamento en la Carta de las Naciones Unidas. Pero de todas maneras, bueno, son los Estados Unidos, ¿verdad? Pero, pues yo creo que para nosotros, para la ciudadanía mexicana, qué bueno que estamos ya en este parámetro de globalización. En Estados Unidos todavía ejecutan a la gente.
son prácticas de otras dimensiones, ¿verdad? Hay estados dentro de la Unión Americana que todavía ejecutan a la gente, y todavía los ejecutan también colgados, ¿verdad? Ni siquiera con inyección letal en todos los casos, sino colgados. Entonces estamos hablando de niveles de desarrollo, pues que algún día tendrán que evolucionar por la presión internacional. Pero qué bueno que nosotros nos subimos al canal del progreso. Necesariamente no podemos siempre hacer el símil, ¿no? Es que el prototipo de país evolucionado son los Estados Unidos. Pues a lo mejor en algunas cosas, pero en otras no. En este tema de derechos humanos yo creo que los Estados Unidos no es un prototipo. Igual, inició la evolución con su declaración, el Bill of Rights, la declaración de independencia, todo el pensamiento, pero yo creo que hace mucho tiempo que los Estados Unidos dejaron ese liderazgo para ser asumido por la comunidad de naciones, tanto en Naciones Unidas como en el sistema interamericano. Vamos a seguir el mismo sistema que ayer, ya tienen por ahí el micrófono y iniciamos con los temas. Adelante, por favor. Ya te lo prendieron, por eso está. Bueno, tema 4. Principales ordenamientos del derecho internacional de los derechos humanos. Como característica peculiar de estos tratados, es pertinente invocar lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el efecto de las reservas sobre la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 74 y 75, solicitada por la Comisión Interamericana. 29. La Corte debe enfatizar, sin embargo, que los tratados modernos sobre derechos humanos en general y, en particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos para el beneficio mutuo de los estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción. Este punto de esta opinión consultiva de la Corte Interamericana es muy importante para distinguir que los tratados internacionales en materia de derechos humanos no están regidos por el principio de reciprocidad, que es muy importante en el derecho internacional público. Yo me acuerdo que cuando estaba en la facultad y estudiábamos Derecho Internacional Público, estábamos como hablando del derecho interplanetario, las relaciones en Marte o en Júpiter, ¿verdad? Pero cuando estamos viendo que esto va a ser derecho de cotidiano, diciendo que bueno que tomamos en serio Derecho Internacional Público, porque esto va a ser cosa de todos los días. Bueno, entonces no se rigen por el principio de reciprocidad o de bilateralidad propias del derecho internacional, sino que son tratados de otra naturaleza porque finalmente tienen como objeto la dignidad humana. Por eso es que en esta opinión consultiva la Corte dice, bueno, sabes que por la Convención de Viena de Derechos de los Tratados, que es otro instrumento muy importante que hay que volver a repasar, pues se pueden formular reservas cuando se suscribe un tratado por un Estado, y se pueden formular declaraciones interpretativas. Sin embargo, en el caso de los tratados de derechos humanos, pues la reserva debe analizarse muy de la mano y con mucho cuidado si va de acuerdo con el objeto y fin del tratado. Si el objeto y el fin del tratado son precisamente los derechos humanos, pues las reservas prácticamente no son operantes, no son válidas. Porque si se considera que un Estado suscribe un convenio en materia de derechos humanos, un tratado internacional en materia de derechos humanos, pues está de acuerdo con que el objetivo y fin de ese tratado pues es el respeto de la dignidad humana, y por lo tanto la formulación de reservas o declaraciones interpretativas en torno a que no es aplicable este derecho o este derecho es así o así, la Corte no les ha dado ninguna trascendencia, las ha declarado esas reservas no válidas. Y lo vamos a ver
en los casos que se han fallado contra México, pues México ha hecho reservas sobre el fuero de guerra y con todo eso nos condenaron precisamente a no tomar en cuenta el fuero militar, porque si la Convención Americana tiene como objeto y fin del tratado el salvaguardar la dignidad humana, pues no podemos permitir, de acuerdo con los criterios de la Corte Interamericana, que los militares en delitos contra civiles sean juzgados por tribunales militares. Fíjense ustedes qué importante, y México formuló una reserva expresa sobre el fuero de guerra. En el caso de la Convención Americana, la reserva, la Corte les dijo, esta no es válida porque va en contra del objeto y fin del tratado. Hay otro caso bien interesante en la historia de la jurisdicción interamericana. ¿Ustedes recuerdan de Alberto Fujimori, el dictador este que tuvieron en Perú? Bueno, corrió a todos los magistrados del Tribunal Constitucional. Los corrió. ¿Por qué? Porque estaban fallando en contra de Fujimori, ¿verdad? Los magistrados del Tribunal Constitucional, después de agotar las instancias externas, que es otro de los principios de la jurisdicción interamericana, hay que agotar recursos internos, luego plantear el asunto primero en la comisión, y si la comisión lo ve meritorio, se ventila el procedimiento en la comisión, busca un arreglo con el Estado, no se puede el arreglo con el Estado, consigna el asunto a la Corte Interamericana, ejerce la acción ante la Corte Interamericana. Bueno, los magistrados del Tribunal Constitucional de Perú llegaron hasta la Corte Interamericana y en ese momento Alberto Fujimori dice, bueno, retiro el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. En Perú ya no valen las resoluciones de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana que dijo, pues sabes que no, porque esto no es que quieras, y este es un tratado de derechos humanos, y ya que aceptaste la jurisdicción contenciosa de la Corte, no hay manera que te la quites de encima. Y resolvió a favor de los magistrados del Tribunal Constitucional, los tuvo que reinstalar don Alberto Fujimori. Entonces, estamos hablando de tratados que no son comunes y corrientes, tienen una naturaleza superior a todo lo demás, porque en medio está la dignidad humana, que todas las instituciones deben funcionar alrededor de este principio de dignidad humana. Lo siguiente nos va a clarificar todavía más, y es el resultado de una opinión consultiva solicitada por México en el caso de trabajadores migratorios. Adelante. Asimismo, la opinión consultiva OC-18-03 de 17 de septiembre de 2003, solicitada por México sobre la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, la Corte sostuvo: 1. Que los estados tienen la obligación general de respetar y garantizar los derechos fundamentales. Con este propósito deben adoptar medidas positivas, evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho fundamental y suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un derecho fundamental. 2. Que el incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad